Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre física. En este caso vamos a ver lo que es la dilatación lineal. Estamos en una serie de videos de dilatación térmica. Primeramente vamos a empezar por el video más sencillo, que es la dilatación lineal. Bueno, para entender lo que es la dilatación lineal, tenemos que entender que este tipo de dilataciones se realizan simplemente a lo largo del objeto, en su sección longitudinal, o sea, solamente lo largo, una dimensión. Tenemos un objeto cuya dimensión o cuya longitud inicial es el original de la barra, alambre, lo que nosotros estamos analizando. Luego, si nosotros sometemos a calor, esto va a tener un incremento de longitud, va a crecer, se puede decir, una cierta longitud. Obviamente es pequeña, para la representación gráfica solamente estamos haciendo esto grande, ¿no? Pero es pequeño lo que va a crecer, se llama incremento de longitud, es lo que va a crecer. Ahora, desde donde inició hasta donde llegó después del incremento se lo conoce como longitud final. Muy bien, repaso. Tenemos la longitud inicial de la barra, lo hemos sometido a calor, este ha crecido o ha incrementado su longitud en un delta L, un pedacito, de tal manera que la longitud final es mayor que la longitud inicial. ¿Pero por qué pasa esto? Como le decíamos, hay un incremento de temperatura. El incremento de temperatura se lo conoce como temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos la temperatura final y la temperatura inicial. Las formas claves que nosotros tenemos que conocer para este tipo de ejercicio, no solamente para lineal, sino también nos va a servir para superficial, es la siguiente: longitud final, longitud inicial por 1 más alfa, coeficiente de dilatación térmica, por temperatura final menos temperatura inicial. Si queremos calcular la longitud inicial, es igual longitud final sobre 1 más alfa, dilatación térmica, temperatura final menos temperatura inicial. Recuerden que los paréntesis son importantes. Nos ayudan a poder poner en jerarquía las operaciones. Si queremos calcular la temperatura final, podemos calcular con esta fórmula. Dilatación térmica, longitud inicial por temperatura inicial, más longitud final menos longitud inicial, todo sobre dilatación térmica por longitud inicial. Me dirán, ¿por qué no se puede simplificar esto con esto? No se puede, porque aquí tenemos otro término que no nos deja simplificar. Temperatura inicial. Dilatación térmica por longitud inicial por temperatura final menos longitud final más longitud inicial sobre coeficiente térmica por longitud inicial. Muy bien. El incremento de longitud lo conocemos como longitud final menos longitud inicial. También el incremento de temperatura o variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Los deltas significan incremento o variación, ya sea de temperatura o de longitud. Créanme que todas estas mismas fórmulas nos van a ayudar a lo que es superficial y volumétrica. Simplemente van a cambiar los términos de algunos de estos valores. Tenemos lo que es la tabla de coeficiente de dilatación lineal. Alfa, entonces hemos denominado anteriormente, y esto está en grados centígrados a la menos 1 o 1 sobre grados centígrados. Son sus unidades en el sistema internacional. Para distintos materiales, acude o el material reacciona de distinta forma. Su coeficiente es de distinta forma. Por ejemplo, aquí tenemos acero, carbono, acero común, acero al carbono, acero inoxidable, estaño, aluminio y demás, ¿cierto? Y sus coeficientes siempre son, bueno, en este caso, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Muy bien, de aquí es donde nosotros tenemos que sacar si es que nos piden de algún material específico. Por ejemplo, si nos dice calcule la dilatación térmica del aluminio. Aluminio, aquí está, 23 por 10 a la menos 6. Calcule la dilatación térmica del titanio. Titanio, 8,6 por 10 a la menos 6. Calcule la dilatación térmica del zinc. Aquí está, 26 por 10 a la menos 6. Directamente usamos esta tabla. Muy bien. Vamos a resolver ejercicios. El primer ejercicio nos dice: una barra de cobre de 30 centímetros de largo se eleva su temperatura de 18 grados centígrados a 900 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud final y el incremento que sufre? Tenemos datos. Para empezar, nos dice cobre. Según la tabla, alfa del cobre es 17 por 10 a la menos 6. Longitud inicial 30 centímetros.
Temperatura inicial, 18 grados centígrados. La final, 900 grados centígrados. ¿Qué nos pide? Calcular longitud final y el incremento de longitud que sufre. Las fórmulas que vamos a usar. Anteriormente mostramos las fórmulas. Tengo la fórmula para la longitud inicial y la fórmula para lo que es el incremento de longitud. Simplemente restamos longitud final menos longitud inicial. Bien, según los datos que tenemos, nosotros vamos a calcular la longitud final que alcanza nuestra barra. Tenemos la fórmula ya establecida. Reemplazamos en esta fórmula. Longitud inicial 30 centímetros. Longitud inicial 30 centímetros. 1 se queda acá. En vez de alfa, anotamos el coeficiente que tenemos de la tabla del material que está pidiéndonos. 17 por 10 a la menos 6. Por temperatura final, 900 grados centígrados menos la inicial. ¿Listo? De esta manera ponemos los datos y reemplazamos. Posteriormente simplemente colocamos la calculadora y calculamos este valor. Y nos sale que la longitud final alcanzada es de 30,450 centímetros. Como les decía al inicio, esto no va a incrementar mucho. Incrementará unos milímetros, exagerando tal vez centímetros en su caso, ¿no? No incrementa bastante, ¿ya? Y esta es la solución al primer inciso. Vamos a calcular en este caso la variación del incremento. Ya que tengo la longitud final, puedo calcular directamente la variación o el incremento de longitud. La fórmula, incremento de longitud o variación, longitud final menos longitud inicial. Reemplazamos valores. La final hemos calculado hace rato. La inicial la tenemos del dato. Y simplemente vamos a la calculadora y tenemos el incremento de 0,450 centímetros. Como ven, es relativamente sencillo. Simplemente aplicamos las fórmulas, operamos, hay que tener cuidado en las operaciones y ya está. Recuerden que la variación no puede ser muy grande. Veamos la respuesta al ejercicio 1. Tenemos el ejercicio, nos decía una barra de cobre de 30 centímetros de largo, se eleva su temperatura de 18 grados centígrados a 900 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud final y el incremento que sufre? Teníamos la barra de 30 centímetros de largo. Bueno, luego hemos sometido calor, ha incrementado 0,45 centímetros y su longitud final ha alcanzado los 30,450 centímetros. Veamos el ejemplo 2. Una varilla de aluminio tiene una longitud de 1,5 metros a una temperatura de 15 grados centígrados. Si la varilla se calienta hasta 95 grados centígrados, debido a la exposición solar de un día de verano, ¿cuál será su longitud final? Bien, tenemos una varilla con datos, en este caso aluminio. El cociente de dilatación térmica del aluminio, según tabla, es 23 por 10 a la menos 6. Tenemos la longitud inicial de 1,5 metros, temperatura inicial 15 grados centígrados, temperatura final 95 grados centígrados. ¿Qué me pide calcular? ¿Cuánto va a incrementar? O sea, su longitud final y su variación de longitud. Las fórmulas. Tengo la fórmula establecida de longitud final, tengo el incremento de longitud y simplemente tengo que ir a hacer operaciones. Tengo los datos. Aquí con los datos yo voy a poder reemplazar y calcular la longitud final que va a alcanzar nuestra barra de aluminio. En este caso, tengo la fórmula, reemplazo las fórmulas. Recuerdo, longitud inicial 1,5, 1,5. 1 ya es de la fórmula. 23 por 10 a la menos 6. ¿De dónde es? De aquí. Corriente de dilatación térmica lineal. Temperatura final 95. Aquí está 90. Inicial 15. Simplemente pongo a la calculadora. Recuerden, los paréntesis son importantes, si no va a haber error en la operación. Tengo una longitud final alcanzada de 1,503 metros. Muy pequeñísimo, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Si les sale muy grande, ya hay un error ahí. Verifiquen siempre, ¿no? Con los datos que hemos calculado, voy a calcular lo que es el incremento que sufre la barra. En este caso, tengo longitud final menos inicial. La final ya hay calculada, la inicial es dato. Restamos ambas operaciones y tengo un incremento de 0,03 metros. Pequeñísimo, realmente muy pequeño. ¿Ok? Bueno, de esta manera hemos resuelto el ejercicio 2. Pero vamos a ver sus respuestas. Tenemos nuestro enunciado.
Tenemos la varilla de 1,5 metros, le hemos sometido calor y ha pasado. Este ha incrementado su longitud en 0,003 metros. ¿Qué va a pasar? Su longitud final va a incrementarse y se va a volver 1,503 metros. Prácticamente no es grande, pero en cálculos precisos, tal vez en maquinaria y demás, sí importa esto, ¿no? Sí es irrelevante. Continuamos con los siguientes ejercicios. El ejercicio 3. Una barra de oro de 3 centímetros de largo. Se eleva su temperatura de 15 grados centígrados a 800 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud final y el incremento que sufre? Los datos que tenemos. En este caso, la barra es de oro. Coeficiente de dilatación térmica del oro, según tabla alfa, 23 por 10 a la menos 6, según tablas. Longitud inicial es de 3 centímetros. Temperatura inicial, 15 grados centígrados. Temperatura final, 800 grados centígrados. Incógnitas, ¿cuál será la longitud final y el incremento que sufre? Bueno, con las fórmulas ya saben, es relativamente sencillo. Aplicamos la fórmula de longitud final y al final nosotros ¿qué vamos a hacer? Calculamos lo que es el incremento de longitud. Ya con los datos ya nosotros establecidos, pasamos a calcular la longitud final que alcanza la barra de oro. En este caso, tengo la fórmula, reemplazo por dos. Longitud inicial, dato 3 centímetros. 1 ya es de la fórmula. Coeficiente de dilatación térmica, 14,3 por 10 a la menos 6 de tablas, del oro. 800 grados centígrados, temperatura final. Inicial, 15 grados centígrados. Reemplazamos, ponemos la calculadora y operamos. Tenemos una longitud final alcanzada de 3,034 centímetros. Recuerden que la variación no debe ser mucho, ¿no? Dependiendo de lo que es nuestra barra y nuestra corriente de dilatación térmica, va a variar. Con esta longitud nosotros podemos calcular lo que es el incremento de longitud o la variación de longitud. En este caso, la variación de longitud sería longitud final menos inicial, 3,034 centímetros menos 3 centímetros. Tenemos una variación de 0,034 centímetros. Bueno, hemos resuelto el ejercicio número 3. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, antes vamos a realizar lo que es, bueno, ver lo que es la respuesta del ejercicio 3. Una barra de oro de 3 centímetros de largo. Se eleva su temperatura de 15 grados centígrados a 800 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud final? El incremento sobre. Este era el ejercicio 3. Vamos a ver sus respuestas. Tenemos la barra 3 centímetros, incrementó 0,034 centímetros y longitud final se obtiene de 3,034 centímetros. El ejercicio 4 nos dice, imagina que estás diseñando una sección de vía de tren en el desierto de Bolivia. Cerca de Oruro, donde las temperaturas pueden ser extremas, necesitas asegurarte que los rieles no se deformen debido a la dilatación térmica. A una temperatura de 20 grados centígrados, el tramo de riel de acero común tiene una longitud de 25 metros. Un tramito tiene 25 metros. Si la temperatura máxima que se espera alcanzar en el desierto es de 50 grados centígrados, la temperatura máxima puede alcanzar los 50 grados centígrados en un día caliente caluroso. ¿Cuál será su nueva longitud en ese tramo de la riel? Además, ¿cuánto se habrá incrementado su longitud con respecto a la temperatura inicial? Bueno, queremos saber. Un tramo de la riel del tren dice que mide 25 metros originalmente, pero esto es a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si le aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados? ¿Va a incrementar? Sí va a incrementar, quizás no mucho, pero va a incrementar su longitud. Nos pide calcular cuál va a ser la longitud nueva y también cuánto ha variado, cuánto la variación o el incremento de longitud respecto a lo que medía inicialmente. Bien, vamos a ver los datos que tenemos del ejercicio 4. Tenemos nuestra barra, 25 metros, la longitud inicial a 20 grados centígrados. La temperatura de 50 grados centígrados va a variar, pero no sabemos cuánto. Veremos. ¿Qué datos tenemos? Coeficiente de dilatación térmica del acero común. Hay distintos tipos de acero. Acero común, acero al carbono, ¿no? Entonces hay distintos tipos de acero. Hay que revisar bien. Nos dice que es 12 por 10 a menos 6.
Tengo la longitud inicial, 25 metros. Tengo la temperatura inicial, 20 grados centígrados. Y tengo la temperatura final, 50 grados centígrados. ¿Por qué hacemos este cálculo? Recuerden que en clase se les dijo de que esto de las rieles, si nosotros lo ponemos bien pegaditos, ¿qué va a pasar cuando haya mucha temperatura o se vaya de forma? Pues se va a volver chueco, ¿no? Se va a volver como un zigzag. Y el tren en este caso va a tener que tener esa trayectoria, ¿no? De ondulado, medio ondas, todo eso, ¿no? Por eso se deja cada cierto tramo un espacio entre las rieles. Se deja espacio entre las rieles para que haya esa dilatación. Calculamos que la longitud final y el incremento. Las fórmulas que vamos a aplicar ya las conocemos. Longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. El incremento simplemente es la resta de la longitud final menos longitud inicial. Muy bien, tenemos los datos. Calculamos la longitud final alcanzada. La fórmula aquí ya está establecida, ¿no? Nosotros reemplazamos simplemente los datos. Longitud inicial, 25 metros. Coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos 6, a 0,1. Temperatura final, 50 grados centígrados. Temperatura inicial, 20 grados centígrados. Longitud final, 25,009 metros. ¿Ven que no ha crecido mucho? 25,009 metros. Prácticamente es lo que es ni un centímetro es lo que crece. Sería casi un centímetro. 9 milímetros está incrementándose, ¿no? Entonces, esa variación pero es fundamental, ¿no? Imagínense que cada día vaya a crecer 9, 9, 9. Y la fuerza que va a hacer que esto se vaya a torcer, ¿no? Variación de temperatura, perdón. Vamos a calcular la variación de longitud. En este caso, la variación de longitud o el incremento que va a sufrir. Restamos longitud final menos longitud inicial. Tenemos 25,009 metros menos 25 metros, que es la longitud inicial. Incremento de 0,009 metros, lo que les diga. Prácticamente son 9 milímetros lo que va a incrementarse. No es mucho. Bien, teníamos el ejercicio, lo de la respuesta número 4. Longitud inicial de lo que es la longitud del riel, 25 metros, ¿no? El incremento que ha sufrido por la variación de temperatura era de 0,009 metros y alcanzó una longitud final de 25,009 metros. De esta manera hemos respondido a la pregunta número 4. Bien, continuamos con el ejercicio 5. Nos dice, un ingeniero civil observa que un puente de hormigón en un día caluroso a 40 grados centígrados tiene una longitud de 150,072 metros. ¿Cuál era la longitud original del puente en un día de frío de invierno a 0 grados centígrados? ¿Cuál fue el incremento en un día cálido? Bueno, en este caso tenemos que calcular lo que es la longitud inicial y su variación. Como datos tenemos lo que es el coeficiente de dilatación térmica del hormigón, según tablas, la longitud inicial, perdón, la longitud final, 150,072 metros. Tengo la temperatura inicial, 0 grados centígrados, o sea, esta temperatura es lo que está más frío. La final, 40 grados centígrados, lo que va a alcanzar máximo, ¿no? En un día caluroso. Me pide calcular la longitud inicial, cuánto medía a 0 grados centígrados y también cuánto ha sido el incremento de 0 a 40 grados centígrados. Bueno, en este caso lo que se refiere a la longitud, cuánto ha variado. La fórmula que vamos a usar, ahora sí cambiamos longitud inicial, ahora vamos a calcular longitud final, todo eso sobre 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto tiene que estar en el denominador, recuerden, trabajar con paréntesis. El incremento o la variación seguimos manteniendo. Longitud final menos longitud inicial. Ya con los datos nosotros podemos ir calculando. La fórmula en este caso es longitud final 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Longitud final 150,072 metros. Muy bien.
Alfa, 12 por 10 a la menos 6, coeficiente de dilatación térmica. Temperatura final, 40 grados centígrados. Temperatura inicial, 0 grados centígrados. Ya haciendo operaciones, nosotros vamos a obtener una longitud inicial de 150 metros. Inicialmente medía 150 metros a una temperatura habitual de 0 grados centígrados, pero cuando ha incrementado a 40 grados centígrados, su longitud ha incrementado a 150, 0,72 metros. De esta manera hemos calculado lo que es la longitud inicial. Nos falta calcular la variación. Para la variación, lo mismo que anteriormente, longitud final menos longitud inicial. Final, 150,072 metros. Inicial, 150 metros. Hacemos lo que es la operación y tenemos una variación de 0,072 metros. No es mucho, pero de esta manera hemos obtenido cuánta es la variación de los 7 centímetros, ¿no? Aproximadamente. El ejercicio número 6 nos dice, la riel de un acero común mide 30,0108 metros de largo cuando la temperatura es de 70 grados centígrados. ¿Cuál era su longitud de este riel durante la fabricación? Cuando su temperatura era 10 grados centígrados. Bueno, similar que el ejercicio de la riel, pero en este caso ya la riel está instalada, ¿no? Les recuerden que la coeficiente de dilatación térmica del acero común es 12 por 10 a la menos 6. Longitud que ha alcanzado a los 70 grados centígrados, o sea, cuando ya estaba tendido y ya está en un día muy caluroso, 30,0108 metros. Esto era fabricado a una temperatura de 10 grados centígrados y ha alcanzado los 70 grados centígrados en puesto en obra, se podría decir, ¿no? Ahora nos pide calcular nuevamente longitud inicial, cuánto medía en la fábrica, cuánto ha incrementado su longitud, la fórmula, nueva fórmula, longitud inicial, longitud final, 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Bien, vamos a calcular, ya tengo los datos, me pide calcular cuánto es la longitud inicial. Bueno, en este caso, longitud inicial, tengo la fórmula, reemplazo. Alcanzo una final de 30,0,108 metros. Coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos 6, 12 por 10 a la menos 6. Temperatura final, 70 grados centígrados, 70 grados centígrados. Temperatura inicial, 10 grados centígrados, 10 grados centígrados. Realizando operaciones. Teniendo las operaciones, nosotros vamos a encontrar la medida de la barra original. Dice que medía 25,989 metros. Casi aproximadamente los 30 metros, ¿no? Es la medida de la fábrica. Bueno, ya en obras instalado, ya tenía una dilatación, ya, de la variación que se tiene, ¿no? El ejercicio 7. Una barra de plata se calienta y se observa que su longitud cambia de 1 metro a 1,001 metros. Si el proceso de calentamiento finalizó cuando la barra alcanzó una temperatura de 70 grados centígrados, ¿cuál era su temperatura inicial de la barra? Ahora sí nos piden calcular temperaturas. ¿Qué datos tenemos? Para empezar, tengo el material plata. Coeficiente de dilatación térmica de la plata, 20 por 10 a la menos 6. Longitud inicial, 1 metro. Ay, pero cuando le hemos elevado la temperatura, tenemos lo que es la longitud final, 1,001 metro. Un milímetro ha crecido, ¿no? Ya, entonces, la temperatura final que alcanzó es de 70 grados centígrados. Nos pide saber cuánto ha sido la temperatura inicial, con cuánto ha empezado a trabajarse. Veremos. Temperatura inicial, fórmula, temperatura inicial, por dilatación térmica, alfa, longitud inicial, temperatura final, menos longitud final, más longitud inicial, sobre coeficiente de dilatación térmica, por longitud inicial. Es la fórmula que vamos a explicar. No nos piden el incremento, solamente la temperatura. Ya con los datos nosotros vamos a calcular la temperatura inicial. La fórmula explicada ya. Reemplazamos coeficiente de dilatación térmica, 20 por 10 a la menos 6. Longitud inicial, 1 metro. Temperatura final, 70 grados centígrados. Longitud final, 1,001 metros. Longitud inicial, 1 metro. Coeficiente de dilatación térmica por longitud inicial.
Hacemos los cálculos. Ya aplicando los cálculos, nosotros vamos a obtener que bueno, la temperatura inicial donde han empezado a trabajar era de 20 grados centígrados. A los 20 grados centígrados han empezado a trabajar lo que es el material de la plata, lo han, y su longitud inicial era 1 metro, lo han calentado hasta 70 grados centígrados y ha crecido 1 milímetro, 1,001 metros y la longitud final. No es grande su incremento, 1 milímetro para una variación de 50 grados centígrados. Ejercicio 8. Un cable de cobre se estira hasta 50,051 metros cuando la temperatura aumenta a 60 grados centígrados. Si se sabe que su longitud original a una temperatura más baja era de 50 metros, ¿cuál era esa temperatura inicial del cable? Muy bien, similar al ejercicio anterior, pero tenemos ahora un material de cobre. Coeficiente de dilatación térmica del cobre, 17 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Tenemos la longitud inicial. Aquí está, longitud inicial. Era 50 metros. La longitud final, después de elevar la temperatura, alcanzó los 50,051 metros. Muy bien, la temperatura final fue 60 grados centígrados, porque hemos aumentado hasta 60 grados centígrados. Nos pide calcular, como incógnita en este caso, la temperatura inicial. La fórmula, la misma de la anterior, en este caso nos pide más, no solamente la temperatura inicial. Ya con los datos nosotros vamos a poder calcular lo que es la temperatura inicial. Reemplazamos valores. Tenemos coeficiente de dilatación térmica, longitud inicial, temperatura final, longitud final más longitud inicial. La coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial. Haciendo las operaciones, nosotros vamos a obtener que la temperatura inicial del cable de cobre era de 0 grados centígrados. O sea, a los 50 metros, esta temperatura era de 0 grados centígrados. Se ha elevado a los 60 grados centígrados, alcanzó los 50,051 metros. 5 centímetros se ha alargado, 5 centímetros. El cobre es un material muy dúctil, ¿no? Entonces quiere decir que se puede expandir. Se puede expandir. Muy bien. Continuamos. Ejercicio 9. Una viga de acero al carbón, tipo material de acero al carbón, de 5 metros de largo, se encuentra a una temperatura de 15 grados centígrados. Si esta viga se expone al sol y se dilata hasta alcanzar una longitud de 5,00094 metros, prácticamente nada, es muy pequeño. ¿Cuál es la temperatura final a la que se encuentra la viga? En este caso tenemos una viga ya al carbón, la que generalmente se usa en lo que es tinglados y construcciones, ¿no? Pero en este caso nos dice que alcanzó una dilatación de ni 1 milímetro, casi 1 milímetro. Es pequeñísimo. Porque la variación de temperatura, no lo sé cuánto será, pero empezó a los 15 grados. Nos pide calcular eso. Ya tenemos datos, lo que es material acero al carbono, su coeficiente de dilatación térmica, longitud inicial, longitud final, temperatura inicial. Me pide calcular la temperatura final. La fórmula que vamos a aplicar en este caso. ¿Cuál es? Temperatura final, alfa por longitud inicial por temperatura más longitud final menos longitud inicial, todo eso sobre alfa por longitud inicial. Recuerden manejar paréntesis si sus calculadoras no les permite hacer fracciones de esta manera. Reemplazo valores. Tengo la fórmula, reemplazo valores. Coeficiente de dilatación térmica, longitud inicial, temperatura inicial, longitud final, longitud inicial. ¿Ya? En este caso tengo coeficiente de dilatación térmica y longitud inicial. Hacemos operación. Se obtiene una temperatura final de 32,407 grados centígrados. De 15 grados centígrados a 32 grados centígrados. Se ha incrementado esa temperatura, una variación de
aproximadamente 17 grados centígrados, casi 17,5, 17,407, ¿no? Ha sido la variación, pero solamente incrementó casi 1 milímetro, no es mucho, ¿ven? No es incremento grande, pero sí hemos alcanzado, encontrado la variación de, bueno, en este caso la temperatura final según su variación. Ejercicio 10. Para una instalación de cableado subterráneo se utiliza un cable de cobre que debe mantener una longitud muy precisa para no interferir con otros subconductos. A una temperatura de 0 grados centígrados, el punto de congelación del agua, aparentemente, el cable tiene la longitud de 50 metros. Si los técnicos determinan que el cable no debe expandirse más de 2,5 centímetros desde su longitud a 0 grados centígrados, para garantizar su seguridad máxima en la instalación, ¿cuál es la temperatura máxima que el cable puede soportar sin exceder este límite de expansión? Vamos a ver. Nos da un material, cobre, ¿no? Un cable de cobre que está por el subterráneo con otros cables mezclados, pero para que no interfiera no puede incrementar más de 2,5 centímetros, que puede romperse, puede estorbar, puede, no sé, hay muchos factores, ¿no? Entonces nos pide calcular cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar. Según eso, los técnicos van a ir a hacer sus cálculos necesarios, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Para empezar, la longitud inicial era 50 metros. La temperatura inicial a la cual están manejando es de 0 grados centígrados. El incremento de longitud máximo que pueden tener es de 2,5 centímetros. En este caso sería 0,025 metros. ¿Qué incógnitas tenemos? Temperatura final, la fórmula que vamos a aplicar, longitud final es igual a longitud inicial más delta L, la unidad de longitud final, la temperatura final, la que hemos usado anteriormente. El coeficiente de dilatación térmica del cobre, no nos olvidemos, 17 por 10 a la menos 6, 1 grados centígrados. Son los datos y las fórmulas que vamos a usar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud final con la fórmula. Longitud final, longitud inicial más incremento de longitud. Tengo longitud inicial 50 metros más lo que es el incremento que ha sufrido y máximo que puede sufrir, 0,025 metros. Me sale un resultado de 50,025 metros. Es la longitud final que se va a alcanzar. Que puede alcanzar antes de ser antes de sufrir una falla, podemos decir así. Bueno, con estos datos nosotros vamos a calcular la temperatura final. La fórmula, necesitamos longitud final, por eso hemos calculado longitud final. ¿Ya? Reemplazamos valores. Coeficiente de dilatación térmica del cobre. Longitud inicial, la temperatura, a lo que estábamos acostumbrados a manejar, tal vez 0 grados centígrados para el material. La longitud máxima que puede alcanzar. La longitud inicial, coeficiente de dilatación térmica del material o la longitud inicial. Hacemos operaciones y obtenemos que la temperatura final, o en este caso la temperatura máxima que puede alcanzar es de 29,412 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Si llega a los 29,5 grados centígrados, esto ya va a estar a punto de dilatarse o romperse quizás. Llega a 30, prácticamente puede reventar, ¿no? ¿Por qué? Se va a expandir de tal manera que puede tensarse, puede doblarse, incluso puede verse, como os digo, ¿no? De esta manera hemos calculado lo que es la temperatura final del material. Ejercicio 11. Durante un invierno excepcionalmente frío, excepcionalmente raro, en las montañas, una puerta de aluminio de una cabaña que mide exactamente 0,9 metros de ancho a una temperatura de 20 grados centígrados, pero se atascó en su marco. Se sabe que el espacio libre entre la puerta y el marco, en cada lado, en la izquierda y en la derecha, es de 1 milímetro cuando la puerta está a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura la puerta quedará completamente atascada, sin espacios libres en los lados? Asumir que el marco no se dilata ni se contrae significativamente.
Bueno, tenemos una puerta. La puerta es la que se va a expandir. La puerta se va a expandir, ¿no? Dependiendo a qué temperatura llegue. Tiene una holgura de 1 milímetro a cada lado. Un espacio libre para poder crecer, pero por el incremento de temperatura que ha sufrido, este se ha atascado. No sé, ustedes deben de ver. Cuando llueve, la puerta se humedece y este se hincha, como decimos, entonces se atasca. Lo mismo pasa, ¿no? Es la dilatación que sufre. Los datos que tenemos. Para empezar, tenemos la longitud inicial de la puerta, su ancho es de 0,9 metros a 20 grados centígrados. El incremento, como dice que son 1 milímetro a cada lado, sería 2 por 1 milímetro. Y esto transformamos a metros, sería 0,002 metros a los costados, ¿no? Un milímetro al lado, 1 milímetro al lado serían 2 milímetros. En metros sería 0,002 metros. Nos pide calcular cuál es la temperatura final. La fórmula, la misma de la anterior. Necesitamos calcular la longitud final. O necesitamos calcular temperatura final. Muy bien. Recuerden el material, nos da el dato. Bueno, nos reemplazamos. Vamos a calcular lo que es la longitud final. Longitud final es igual a longitud inicial más el incremento. 0,9 metros más 0,002 metros, lo que es la variación. Tenemos de una longitud final de 0,02 metros. Muy bien. Hacemos operaciones. Tenemos ya los datos, tenemos la fórmula, ¿no? Y vamos a hacer las operaciones. 23 por 10 a la menos 6 es el coeficiente de dilatación térmica. Por 0,9 es la longitud inicial. Por 20 grados centígrados es la temperatura inicial. Más 0,902 es la longitud final. Menos 0,9 es la longitud inicial. Coeficiente de dilatación térmica, 23 por 10 al menos 6 del material. Multiplicamos por lo que es la longitud inicial. Se obtiene lo que es la temperatura final que puede alcanzar para poder, en este caso, se puede decir expandirse, ¿no? Tenemos los datos y calculamos la final. Temperatura final. De esta manera hemos podido calcular lo que es la temperatura que puede alcanzar, lo que es este marco, para poder ensancharse y poder grabarse. El material en este caso es aluminio y en este caso no se va a expandir mucho. Es difícil que lleguemos a esta temperatura. De esta manera hemos resuelto el ejercicio sobre el marco. Continuando con el ejercicio 12, nos dice que tenemos una tubería de PVC, las normales de instalaciones potables, de agua potable, de 8 metros de longitud. Se encuentra instalada a una temperatura de 18 grados centígrados. Debido a un calentamiento inusual, la tubería se expande hasta alcanzar una longitud de 8,00624 metros. Muy pequeñísimo, pero bueno, es significativo. ¿Cuál es la temperatura final a la que se encuentra la tubería? O sea, para que se expanda a esta longitud, ¿cuál es la temperatura que alcanza? Es importante conocer tanto la expansión como la contracción. ¿Por qué? Cuando un material se comprime, puede romperse. Como en este caso, las tuberías de PVC, por el frío se pueden romper. En este caso, si se expande demasiado, puede deformarse. Los datos que tenemos. El coeficiente de dilatación térmica del PVC, material plástico, longitud inicial, longitud final, tenemos la temperatura inicial. Me pide calcular cuál es la temperatura final. La fórmula ya la conocemos nosotros, hay que aplicarlo. En este caso no vamos a calcular el incremento porque ya tengo longitud final. Los datos que tenemos. Simplemente calculamos lo que es la temperatura final de forma directa. Reemplazamos valores. Incremento, perdón, coeficiente de dilatación térmica, longitud inicial, temperatura inicial, longitud final, longitud inicial, coeficiente de dilatación térmica, alfa, por longitud inicial. Ponemos en la calculadora y obtenemos lo que es la temperatura final.
33 grados centígrados. Para que pueda expandirse aproximadamente 6 milímetros, ¿qué va a pasar? Que esto tiene que eh, alcanzar 33 grados centígrados. ¿No? Entonces nosotros ya nos calculamos la temperatura en la cual se puede deformar este tubo de PVC. Variar, alcanza 6 milímetros, un poquito más de medio centímetro, ¿no? Entonces sí es factible porque puede romper las cañerías, deformarse cuando se vuelve la temperatura. Ya puede obstruir el agua, muchos casos que puede existir. Continuamos. Ejercicio 13. Un estudiante de ingeniería realiza un experimento con una muestra de un metal. Inicialmente la muestra tiene una longitud de 20 centímetros a una temperatura de 25 grados centígrados. Al calentar la muestra hasta 125 grados centígrados, la longitud se incrementa en 0,052 centímetros. O sea, su delta es de 0,052 centímetros. Utilizando estos datos, calcule el cociente de dilatación lineal y mencionar de qué metal se trataría. Bueno, ¿podemos calcular el cociente de dilatación térmica? Sí. ¿Y podemos estimar el material? Sí, podemos estimar, pero es una estimación, no una exactitud, no un cálculo exacto. Estimar porque es más complicado, tendríamos que tener muchos más decimales y demás, pero sí podemos estimar. Bueno, tenemos los datos. Para empezar, tengo longitud inicial 20 centímetros, temperatura inicial 25 grados centígrados, tengo el incremento de longitud 0,052 centímetros, también tenemos la temperatura final de 125 grados centígrados. Que me pide calcular su coeficiente de dilatación térmica alfa y también estimar lo que es qué material se trataría, ¿no? La fórmula está en nuestro texto, pero también vamos a registrarlo. Alfa es igual longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por, entre paréntesis, por favor, temperatura final menos temperatura inicial o la variación de temperatura, ¿no? Es mejor trabajar entre paréntesis. Necesitamos calcular, si bien tengo lo que es el incremento, pues necesito calcular lo que es longitud final. O directamente puedo poner esto acá arriba, ¿no? Se puede. Pero vamos a calcular la longitud final. La longitud final es 20 centímetros más 0,052 centímetros. Tengo una longitud final de 20,052 centímetros. Con esto puedo calcular pues, la utilización térmica lineal alfa. Reemplazamos valores. Longitud final menos longitud inicial, 20 centímetros. Longitud inicial, 20 centímetros, por la diferencia de temperatura, 125 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Y con eso calculamos lo que es el coeficiente de dilatación térmica lineal, que me sale 26 por 10 a la menos 6, 1 sobre 2 centímetros. Ya tengo su coeficiente de dilatación. Para el material, puedo calcular, puedo intentar ver la tabla y comparar valores. Donde tengo 26, por aquí 23, no hay, no tengo. No hay, aquí está, 26 por 10 menos 6, sería el magnesio. Ya tengo lo que es el coeficiente de dilatación térmica y su material, posible material, ¿no? Recuerden, ya les decía, hay para todo tipo de material, hay algunos materiales que tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica, se pueden comparar con otros materiales hasta cierto punto, pero si nosotros expandimos más lo que son los decimales, ya podemos ir diferenciando más, ¿no? Pero para una estimación está bien hasta aquí. Ejercicio 15. En las remotas regiones andinas de Oruro, un técnico debe instalar un nuevo cable de cobre para una línea telefónica. Sabe que la distancia entre dos postes es de 150 metros. Si la instalación se realiza en un día de verano a 20 grados centígrados, pero la temperatura mínima que puede alcanzar la región en invierno es de menos 25 grados centígrados. Sí, llegó a menos 25 en la provincia, si no recuerdo, ¿no? ¿Cuánta longitud adicional holgura deberá dejar en el cable a la temperatura de instalación para asegurar que no se tense y rompa en el invierno más frío, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que ir dejando una cierta holgura material, porque el cable se expande, ¿no? Se expande cuando elevamos la temperatura, pero se contrae
cuando bajamos la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si enfriamos un material, este puede achicarse. Como les decía, las tuberías hace rato, ¿no? La tubería de PVC cuando se congela, hace frío, este se encoge y por eso se revienta. El cable también se encoge, ¿no? Por el frío se va a encoger y ¿qué va a pasar? Se puede tensar y puede romperse. Por eso tiene que dejar más de 150 metros, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene que dejar. Datos que tenemos corriente de tensión térmica, longitud inicial, 20 grados centígrados, temperatura inicial, temperatura final, muy bien. Las incógnitas que tenemos, el incremento de longitud, cuánto tenemos que dejar, la fórmula que vamos a usar nosotros, incremento de longitud, coeficiente de dilatación térmica por temperatura final menos temperatura inicial. Calculamos la variación máxima que puede tener. Reemplazamos valores, ¿no? Tenemos la longitud inicial, coeficiente de dilatación térmica y la variación de temperatura. Tenemos que dejar un incremento de menos 0,115 metros. Aproximadamente son 12 centímetros, 11,5 centímetros, ¿no? Pero, ¿por qué negativo? Les decía, si se contrae se va a achicar, se va a más pequeño, o sea, esto va a reducir de tamaño. Por tanto, nosotros tenemos que dejar esta longitud. ¿Y qué va a pasar? Pues nosotros simplemente agarramos y trabajamos con su valor absoluto, que sería 0,115 metros. Esto hay que dejar de margen a los 150 metros. En sí, tendríamos que dejar 150,115 metros de instalación. Que si ya les decía, si lo dejamos más corto, el frío lo va a contraer, lo va a tensar y va a reventar, ¿no? Entonces, vean cuán importante es la dilatación de cuerpo. Ejercicio 16. Durante un experimento en un laboratorio, una muestra metálica de 50 centímetros de longitud se encuentra inicialmente a 25 grados centígrados. Al calentar la muestra hasta 100 grados centígrados, 100 grados centígrados, la longitud aumenta en 0,075 centímetros. Calcula el coeficiente de dilatación lineal de la muestra y a qué material crees que pertenece esta muestra. Lo mismo que el anterior ejercicio, ¿no? Nos pide calcular su coeficiente de dilatación térmica y estimar más o menos a qué material se trataría, de qué material se trataría. Los datos que tenemos: longitud inicial, temperatura inicial, incremento, variación de longitud, temperatura final. Nos pide calcular, en este caso, alfa, coeficiente de dilatación térmica y el material. La fórmula que vamos a aplicar, tenemos longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por paréntesis temperatura final menos temperatura inicial. Ya podemos calcular directamente aquí 0,075 entre la variación, porque es lo mismo, ¿no? O si no, calcular lo que es la longitud final, prácticamente va a salir lo mismo. Vamos a calcular la longitud final. Calculamos la longitud final, 50 centímetros más 0,075 centímetros. Tenemos una longitud final de 50,075 centímetros. Y ya tenemos la fórmula. Y también longitud final. Reemplazamos estos valores ya con los datos encontrados. Coeficiente de dilatación térmica. Necesitamos la longitud final menos longitud inicial. Longitud inicial por la variación de temperatura, ¿no? Entonces ya nosotros simplemente calculamos y encontramos que el coeficiente de dilatación térmica es 20 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Este es el coeficiente de dilatación térmica del material que hemos encontrado. Buscamos en nuestra tabla de qué material se trataría aproximadamente. Plata, ¿no? El material que hemos encontrado es posiblemente que sea plata, un 99% que sea plata. Ejercicio 17. Un tramo de un puente de acero común fue diseñado en Oruro a una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Los ingenieros saben que la variación de temperatura estacional en la región es de 60 grados centígrados, entre el punto más frío y el más cálido del año. Si la longitud del tramo del puente es de 100 metros a una temperatura de diseño, muy bien, ¿cuál será la longitud máxima y la longitud mínima que alcanza este tramo de puente a lo largo del año?
No solamente la dilatación está en cuerpos pequeños, también están en obras grandes, edificios, carreteras, aceras y en este caso puentes. Nos dice que este puente ha sido diseñado a 15 grados centígrados, ¿no? Pero la temperatura nunca va a estar siempre a 15 grados centígrados. Este dice que varía, alcanza de los 15, aumenta a 60 grados centígrados en su temperatura más alta. ¿Qué va a hacer el puente? Se va a expandir. Obviamente no va a ser grande, a pesar de que sea de hormigón, tenga acero y todo ello, no va a expandirse grande, ¿ya? Crece, pero se crecerá unos centímetros a milímetros, milímetros a centímetros va a crecer, nada más, ¿no? Y lo mismo, va a variar al punto más frío, o sea, de 15 grados va a bajar 60 grados todavía al punto de congelación, ¿ya? Y entonces, en este caso ya no se va a expandir, se va a contraer, se va a achicar. Lo mismo, no será grande, será milímetros o centímetros, lo mucho, ¿no? Pero va a pasar este fenómeno. Por eso los puentes, si ustedes van a ver, siempre se deja ahí como tramos suelto, ¿ya? Como si fueran placas unidas, pero dejando un espacio. Eso se llama junta de dilatación. Si ustedes van a un paso a desnivel, incluso ahí van a notar, hay esa sensación de que hay un bache, entonces esos son los, las juntas de dilatación térmica, ¿no? Si no, puede explotar o puede, en este caso, comprarse mucho. Hay que tener cuidado. El tramo original medía 100 metros a los 15 grados centígrados. ¿Cuánto va a alcanzar en su longitud máxima y mínima? Aquí nos pide calcular longitud máxima. Veamos. Tengo mi puente. Inicialmente mide 100 centímetros, perdón, 100 metros. Como es de hormigón, calculamos con el corriente térmico del hormigón. 100 metros, longitud inicial. La temperatura del diseño, tenemos nuestra temperatura de diseño. La variación de temperatura. Esta temperatura va a variar. O sea, va a ser más 60 grados centígrados o menos 60 grados centígrados a partir de la temperatura de inicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si va a ser más de 60 grados centígrados, ahí vamos a tener que una longitud 1 del doble, la expansión, cuando se expanda, cuando la temperatura sea más alta. Caso contrario, cuando sea en invierno, esto se va a contraer, ¿no? Y el puente se va a achicar, obviamente va a ser centímetros, milímetros quizás, ¿no? Y va a ser un incremento 2. Eso nos está pidiendo calcular, la variación de esos dos. Muy bien, vamos a continuar. Nosotros tenemos los datos. Corriente de dilatación térmica de la 0, 12 por 10 a la menos 6. Longitud inicial del puente, 100 metros. Temperatura a la que fue diseñada el puente, 15 grados centígrados. La variación que existe puede ser más menos 60 grados centígrados. ¿Por qué más menos? Porque puede ser más aumentando a los 15 o menos restando a los 15. Tenemos dos longitudes, como les decía hace rato. Longitud 1 y longitud 2. La fórmula va a ser la misma. El incremento que va a sufrir longitud inicial por alfa por variación de temperatura, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué positiva o negativa? Positiva va a ser cuando sea más temperatura más alta, va a expandirse. Negativa cuando se va a contraer. La longitud final simplemente sumamos la longitud inicial más longitud o el incremento o variación de longitud. Tenemos dos temperaturas. Temperatura 1 para cuando aumente la temperatura. Temperatura inicial sería más 60 grados centígrados. Y la otra temperatura inicial menos 60 grados centígrados. Cuando aumenta, cuando baja. Temperatura 1. Temperatura de diseño 15 grados centígrados menos 60 grados, más 60 grados centígrados, perdón, nos da 75 grados centígrados. Esta es la variación en un día cálido, 75 grados centígrados. La variación en un día frío sería 15 grados centígrados menos 60 grados centígrados, menos 45 grados centígrados. O sea, cuando hace calor puede alcanzar los 75 grados centígrados. Cuando hace frío puede alcanzar una variación de menos 45 grados centígrados. Estos valores vamos a usar en esta parte de aquí. Muy bien, calculamos, tenemos nuestros datos. Calculamos la variación para la temperatura más alta con el delta T1. Longitud inicial
por dilatación térmica, por lo que es la variación, 75 grados centígrados. Para la temperatura alta, tenemos una variación, expansión de 0,09 metros. O sea, va a crecer, va a expandirse 0,09 metros. Prácticamente no es mucho, ¿no? Les decía hasta centímetros nomás puede estar creciendo esto. Sería esto 9 centímetros en cada 100. 9% va a crecer. Es exagerado, pero bueno, depende del material y demás, ¿no? Calculamos ahora lo que es para la temperatura baja. Tenemos el incremento. En este caso, usamos la temperatura baja. Delta T2. Menos 40. Respetemos el signo. Me dice que la variación es de menos 0,54. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué negativo? Ya les decía, esto se va a contraer, se va a achicar 0,054 metros. No es mucho, son como 5 centímetros, ¿no? Se va a achicar, pero es peligroso si no tenemos el cuidado. Más que todo en un puente. Puede tener una falla y demás, ¿no? Ya tenemos los dos valores que necesitábamos. Con las variaciones calculamos las longitudes máximas y mínimas. ¿Con qué? La fórmula tenemos aquí, longitud final, incremento de longitud, más la longitud inicial. Tenemos lo que es la longitud inicial, ¿ya? Para empezar, la longitud máxima me dice que es 100 centímetros más 0,09 metros, que es lo que hemos calculado, y obtenemos una longitud máxima de 100,09 metros. Esto puede alcanzar un día caluroso. Lo mismo vamos a hacer para lo que es la temperatura o longitud mínima. Para la longitud mínima, en este caso, tenemos ya la longitud mínima, la fórmula. ¿Qué hacemos? Reemplazamos valores. Longitud inicial más respetamos el signo, la variación que tenemos en un día mínimo, una temperatura mínima, ¿no? La longitud mínima nos dice que es de 90,946 metros. Esa es la contraria también, ¿no? De esta manera podemos calcular cómo un objeto puede crecer, puede achicarse, puede contraerse, ¿no? Dependiendo del factor de la temperatura. Espero que haya estado claro en este tema de la dilatación lineal. Posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios también de dilatación superficial y volumétrica. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Simplemente varían algunos datos como con las dimensiones alfa, beta y gamma. Espero que esté claro. Nos vemos en otra ocasión. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad.